Este es un mensaje del pastor Daron Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. He estado pensando mucho acerca de la encarnación, principalmente porque el predicador de Hebreos me ha hecho pensar sobre la encarnación. Creo que cuando digo el término encarnación nos resulta familiar. Cuando uso términos como Navidad, es una terminología familiar para nosotros también. El niño en el pesebre, el lenguaje del Dios hombre, ese es un lenguaje importante y familiar, es el lenguaje bíblico. Creo que lo que he estado meditando últimamente es un término que utilicé la semana pasada y en nuestro estudio, y es el término de la encarnación de Dios. Ahora, eso nos llama la atención un poco, ¿verdad? ¿No es verdad? Es un término diferente. Creo que muchos de ustedes hayan usado ese término la semana pasada en la interacción con la gente. No sé si ustedes dicen a la gente, estaba meditando en la encarnación de Cristo esta semana, pero sí podrías haberlo hecho. Es un término que proviene de la idea latina de la encarnación y realmente encontramos sus raíces en los puritanos. Los puritanos les encantaba pensar en Cristo en los siglos XVI y XVII. Amaban meditar en Cristo. Son ellos donde encuentran ese lenguaje de la encarnación de Dios. Así que piénselo por un momento, deje que eso entre en tu mente, se asiente la encarnación de Dios. Usan ese lenguaje del Juan 1:1, el verbo se hizo carne. Creo que cuando pensamos en la encarnación y pensamos en Dios hecho carne, a veces no apreciamos tanto como deberíamos la naturaleza profunda de esa realidad, el efecto que debería tener en nuestras vidas. Sé que ese es el caso porque en medio de la advertencia en Hebreos que vamos a estar hoy, eso es lo único que el hebreo de predicador estaba fijando, la encarnación de Dios. Permíteme ayudarles a pensar por un momento en ello. Piensen en esto. Dios tomando forma humana, el Dios hombre. Algunas usan lenguaje totalmente hombre y totalmente Dios. No me gusta hacerlo porque completo significa que no era completo. Prefiero el lenguaje de verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Completamente Dios, completamente hombre. Esa es la encarnación de Dios. Solo piénsalo, una mente divina armonizada con una mente humana en Jesucristo, ambas completamente activas. El eterno que entró en el tiempo, el omnisciente que sabe todas las cosas, aprende, el omnipotente, el todopoderoso, el omnipotente desciende a un lugar de completa dependencia. El creador de todas las cosas permite que su madre lo sostenga con las manos que él creó. El inmortal asumió la mortalidad. La palabra eterna aprendió a hablar. El autoexistente se volvió dependiente. Podemos continuar y continuar. La tierra es descrita como el estrado de los pies de Dios en Isaías 66. Y Él desciende y camina entre los hombres sobre el globo que solía ser el descanso de sus pies. Solo quiero que aprecien ese punto de la encarnación. Dios se hizo carne. Y en nuestro pasaje, la manera que está descrito, si lo vemos en Hebreos capítulo 2, él usa ese lenguaje que Dios en su condescendencia, en su encarnación, miren el capítulo 2, verso 9, pero hizo hacerme inferior a los ángeles. ¡Qué insulto al Dios hombre! Él creó los ángeles, son criaturas divinas, ellas existieron para adorarle a Él, pero en su encarnación, Él bajó del cielo, cruzó esa barrera de lo divino, de los ángeles inmortales y descendió al reino de los humanos, a nosotros, para hacerse carne. Mire el capítulo 2,
Verso 9, pero si hemos visto aquel que fue hecho por un poco inferior a los ángeles. Eso habla de la humanidad, la encarnación de Cristo. Y por un momento lo hace más inferior a eso. No es lo que lo llamamos en círculos teológicos, es un término ontológico. Es una forma elegante de decir esencia, naturaleza. Jesús en su humanidad no se hizo inferior o menor que los ángeles, pero eso es un término cuantitativo, un término de rol o de función. Él descendió para caminar por un poco de tiempo como un hombre, para caminar como un hombre en su encarnación. Ahora, ¿por qué les traigo eso ante ustedes hoy? ¿Por qué les traigo el tema de la Navidad? Estamos en esta temporada. ¿Por qué estamos hablando de la encarnación? Porque hay verdades que se encuentran en la encarnación de Cristo. Escuchen, amados, que tienen el propósito de evitar que tú te alejes de su amor y devoción a Cristo. Todo esto, charla de la encarnación, viene de una advertencia. Míralo en verso 2, verso 1. Por esto debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos escuchado para no desviarnos de ello. El predicador está hablando a creyentes. No sé si estabas prestando suficientemente atención, pero cuando Braden estaba leyendo Hebreos capítulo 10, ¿recuerdas el lenguaje allí? Él está diciendo, por un tiempo, Hebreos, les iba muy bien. Estaban caminando con el Señor, estaban prosperando y siguiéndolo. Dejaste que la gente tomara propiedades y tú adoraste. Apoyaste a tus amigos que fueron a prisión por la causa de Cristo. Los estabas haciendo muy bien hasta que dejaste de hacerlo y comenzaste a desviarte y alejarte, y el sufrimiento se volvió demasiado difícil. Seguir a Cristo se volvió demasiado costoso. Y entonces el Hebreo capítulo 2, él está hablando a un grupo de creyentes que están considerando regresar al antiguo pacto, alejándose de Cristo, alejándose del lenguaje náutico, recuerden, alejándose de Cristo y regresando al antiguo pacto. Y está haciendo una comparación de Dios el Hijo en su comparación en su comparación en la carne, y lo compara con los ángeles, porque los ángeles trajeron mayor revelación en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, los mandamientos, y él está preocupado que se alejen de Cristo y regresen. Así que esto es una advertencia, y es bueno para nosotros simplemente pensar en estas advertencias. Advertencias, porque las advertencias son advertencias universales para todos los creyentes que Cristo quiere que evitemos para que no nos desviemos. Así que si no te gustan los hebreos o no, estas verdades acerca de la encarnación están destinadas a ser utilizadas para que no te desvíes y yo no me desvíe. Así que les presenté un par de esas verdades la semana. Mi bosquejo la semana pasada, déjenme recordarles, fue simplemente llamar estas verdades las cuales necesitamos prestar mucha mayor atención, y lo entiendo rectamente aquí del capítulo 2, verso 1. Y hay verdades acerca de Cristo que debemos prestar mucha mayor atención, y el objetivo es evitar que nos desviemos. La verdad una fue, la esperanza de la humanidad depende del éxito de Cristo donde Adán falló. Así que vimos el éxito de Cristo donde Adán falló, y luego introduje la segunda verdad y pasamos el tiempo en eso, desempacando más verdades con ella, y fue esta. Nuestro destino eterno depende de que Cristo haga carne. Y esa es la palabra encarnación. Nuestro destino eterno depende de la encarnación. Necesitamos la encarnación. Necesitamos entender la encarnación. De hecho, si usted está aquí visitándonos hoy y todo lo que piensa que la encarnación es Cristo viniendo en un pesebre y celebramos a este bebé que estaba en un pesebre con un montón de animales, no entiendes la encarnación entonces. Sí, necesitamos la verdad de la encarnación, y introduje esa verdad la semana pasada y señalé algunos puntos sobre ello. Hoy continuaremos con esa tercera verdad que va a ser nuestra primera verdad para hoy, y será otro recordatorio, otra área a la que debemos prestar mucho mayor atención, y si es esta, puedes escribirlo. Esta sería la tercera verdad de nuestro esquema, y todas ellas están conectadas, y es esta. Necesitamos prestar mucha mayor atención a lo que podemos ver, no lo que no podemos ver. Necesitamos prestar mucho mayor atención a lo que podemos ver, no a lo que no podemos ver. Miren en su Biblia, y voy a comenzar
en el versículo 8 y leer el versículo 8 y 9 juntos y allí tendremos el primer punto. Note, capítulo 2, verso 8. Termina la sesión donde está hablando acerca del Salmos 8 y la humanidad con Cristo cuando todo está sujeto a Él. Note los versos 8. Tú has puesto todas las cosas en sujeción en sus pies, sometido a sus pies, hablando de Cristo y finalmente de nosotros con Cristo, porque se ha sujetado a todas las cosas, no deja nada que no ha sido sujeto a Él. Pero ahora mira esto. Pero todavía no vemos todas las cosas sujetas a Él. Pero ve el verso 9. Pero vemos a aquel, note, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Así que introduce este punto la semana pasada, pero dije que sería merecedor traerlo nuevamente porque el predicador en hebreo es un buen predicador. Recuerde, el libro de Hebreo es un sermón y él hace un juego aquí de palabras que usa la palabra verlo aquí para ver 2 veces. Y dice algo que puedes ver, pero está bien si no puedes verlo y quiero que te enfoques en lo que puedes ver. Observe el final, en medio del verso 8 o al final, véalo allí. Pero ahora por ahora no puedes ver todas las cosas sujetas a Él. Así que el predicador de Hebreos dice, hay muchas cosas que vas a ver que no están en sujeción a Cristo. Así que va a ser enfermedades, delitos, enfermedades, dificultades. Tu vida va a estar llena de incertidumbre, sufrimiento. Hay muchas cosas que nos quedan imprevistas, que desconocidas, sin respuesta. Y hay muchas todavía que no han sido sometidas a Cristo, pero un día lo serán. Pero no podemos verlo. Pero luego usa la misma palabra blepo que para ver y dice, no te enfoques ni fijes los ojos en lo que no puedes ver. Fija tus ojos en lo que puedes ver. Véalo en el 9. Pero vemos aquel. Deténgase. No podemos ver todas las incertidumbres, los incógnitos, las invariables que están fuera de nuestro control. No podemos ver un mundo completamente sujeto a Cristo en el milenio y en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Pero esto es lo que podemos ver. Y luego puntos suspensivos. Podemos ver que la encarnación sucedió. Cristo se hizo inferior a los ángeles por un poco de tiempo. Y podemos ver, es decir, mira, a Jesús en medio del 9. Podemos ver lo que Él hizo. Porque el padecimiento de la muerte fue coronado de gloria y honor. ¿Qué significa eso? Bueno, regresa a Salmos 8. Podemos ver que un día Cristo va a ser victorioso. ¿Y cómo lo vemos eso? ¿Cuál es el foco aquí entonces? Bueno, aquí hay una cláusula de propósito entonces. Lo que podemos ver a causa de la gloria y el honor, a causa de lo que Él logró a través del sufrimiento, podemos ver por la gracia de Dios, Él pudo probar la muerte por todos aquellos. Lo que puedes ver es el futuro, pero lo que no puede ver el futuro, pero lo que puede ver vino en la encarnación y murió por nuestros pecados en el sufrimiento. Ahora bien, esto puede ser muy básico, pero apuesto que esa verdad, solo esa simple verdad, es que no te concentres en última instancia en lo que no puedes ver, sino concéntrate en lo que puedes ver, es decir, lo que hizo Cristo en la encarnación. Esa simple verdad es importante para este predicador de Hebreos. Y puedo confesar que me fue útil esta semana para mí. Solo te daré una ilustración que te puede reír, pero te vas a asociar con ello. Estaba conduciéndome por la I-20, andaba en mi carro ayer y mi carro se apagó. Y había una tormenta y era de noche y había tráfico. Y yo estaba debajo de un pasaje elevado y todo estaba oscuro, muerto. Y los niños estaban diciéndome que iban a vomitar y mi perro vomitó. Y estaba tratando de conseguir una grúa y estoy varado y creo que mi familia está a ser atropellada por un carro. Y miro hacia el paso y es una manera larga de caminar y no puedo hacer que mi familia camine. Y me estoy sentando en mi vehículo pensando, sí, vivimos en un mundo caído. Definitivamente no veo la realidad completa que todo esté sujeto a Cristo. Niños llorando, perro vomitando, auto variado, tráfico en la I-20. Y yo estaba solo sentado allí. Bueno, finalmente llegué a casa, creo, hace 2 días. En la mañana siguiente estaba estudiando este pasaje y leía lo que él decía. Hay cosas que no puedes ver, todo está sujeto a Cristo. Pero luego lo que sí puedes ver es que un día todo estará sujeto a Cristo
por lo que Cristo hizo. Y simplemente medité en esa verdad y pensé en esa verdad y dice, ¿sabes? Es muy claro para mí que todo no está sujeto a Cristo ahora. Pero el solo hecho de que este no es el final, que mi vida no termina con la última alegría en mi vida y el último día estancado en la I-20 en el tráfico con los niños y el perro vomitando en una tormenta eléctrica donde no hay lugar donde ir, ese no es el final, es una gran noticia. De hecho, me dije a sí mismo, lo que puedo ver es que Jesús vino y murió por mis pecados y fue coronado con gloria y honor, y un día todo esto terminará. Y un día lo que puedo ver es que lo que Él completó en la cruz victoriosamente garantiza que este no es el final. ¿Qué pasaría si simplemente trajeras esas verdades a tu mente durante la semana, que tiene todas estas cosas imprevistas y desconocidas, cosas que no puedes ver, cosas que no puedes entender, cosas que no están correctas, cosas que no están bien, cosas que son difíciles, y simplemente te detiene y dice, sabes que no puedo cambiar nada de una, pero sí sé lo que sé. Sé que Cristo murió y sufrió por mis pecados y en el futuro todo esto se arreglará. Ese simple pensamiento, mi semblante se elevó y dije, todo está bien, este no es el final. Así que el predicador en Hebreos dice, concéntrate en lo que puedes ver, no en lo que no puedes ver. Y ese es mi punto introductorio hoy. Es la segunda verdad que quiero que te enfoques hoy. Eso es como una introducción entre la semana pasada y esta semana. La segunda verdad que la que debemos prestar mayor atención es esta. Cristo fue encarnado para sufrir, para que tú no tuvieras que hacerlo. Y eso es una buena noticia. Cristo se hizo carne, es decir, Él se encarnó para sufrir, para que tú no tuvieras que hacerlo. A eso parece muy básico, que Cristo tuvo que sufrir y morir por nuestro pecado, pero quiero que piensen en la encarnación por un momento, ¿de acuerdo? Quiero que piensen en la encarnación de Dios. Nosotros tendemos a pensar en la encarnación un poco unidimensionalmente, así que tenemos diferentes características de la encarnación y nos enfocamos en eso, y no siempre apreciamos que diferentes autores se centran en diferentes características de la encarnación. Voy a volver a mi punto en un momento. Lo que quiero decir es que Lucas, cuando habla de la encarnación, se centra en el linaje. Tiene el lenguaje de la narración del nacimiento de Jesucristo. Mateo, el rey y su reino, la venida de Cristo. Filipenses se concentra en la humildad y la obediencia en la encarnación. Juan, que estudiamos juntos, fue la revelación y la gloria. El enfoque de Hebreos de la encarnación se centra casi exclusivamente en una sola cosa: el sufrimiento. Es un poco humillante pensar en eso. Cristo, si analizamos todo esto del predicador de Hebreos, vino con un solo propósito. Dejó el cielo con una mentalidad singular, que es sufrir. Mira lo que el texto dice. Esa es la cláusula de propósito aquí. Míralo en el medio del 9. A causa del padecimiento de la muerte fue coronado de gloria hasta llegar a ser un poco menor que los ángeles, en medio del 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El predicador piensa que es importante que meditemos en el hecho de que en la encarnación, cuando Cristo dejó el cielo y vino a la tierra y se convirtió en Dios hombre, tomó un cuerpo humano y tomó ese cuerpo no solo para una obediencia perfecta, no solo para una sumisión total, no solo para reflejar la palabra. Cristo tomó forma humana para que en ese cuerpo pudiera sufrirlo. De hecho, el resto de esta sesión, otros 6 veces en nuestra sesión en esta semana y la próxima semana, hablará sobre el sufrimiento de Cristo o los sufrimientos de Cristo. Entonces, si le pregunta al predicador hebreo, ¿por qué Cristo se hizo un poco mejor que los ángeles? ¿Por qué tomó una forma humana? ¿Por qué Dios se hizo carne? Para que Dios en forma humana pudiera sufrir. Ahora, allí dice, note, al final del versículo 9, que tomó sobre el sufrimiento para poder probar la muerte. Míralo en el 9 al final. Para que pudiera probar la muerte. Tomamos el término probar o degustar y pensamos en algo, saborear algo. Podríamos pensar en un apetito, Y esa no es la palabra aquí. La idea aquí de saborear la muerte es el último término, saborear,
es un lenguaje visceral, es un lenguaje experimental. Cuando pruebas algo, cuando lo experimentas, por eso la palabra se usa como probar. Cristo no vino solamente a sufrir un poquito o asumir solamente externamente. Lo que Él prueba aquí es la experiencia plena, interna y externa del sufrimiento hasta la muerte. Experimentó la muerte real y murió. Ahora dices, bueno, tú y yo, en este cuarto, todos tenemos algo en común. ¿Sabe qué es? Todos vamos a morir alguna vez, una vez. Las estadísticas ya están disponibles. Le dije que de 10 personas, 10 mueren. Si tú estás aquí, tú vas a morir. Eso es una mala noticia para ti. Lo siento mucho, pero es la realidad. Yo voy a morir. Todos vamos a morir. Adivina cuántas veces mueres. Una sola vez. ¿Adivinas cuántas veces tienes que sufrir para morir? Una sola vez. Tienes que sufrir para morir una vez y vas a morir una vez, tu propia muerte. Todo el mundo muere su propia muerte. Tienes que experimentarla una sola vez. Vas al sufrimiento y los dolores de una muerte. Y eso es muy difícil. Y es algo difícil, ¿verdad? Nosotros vemos a la gente sufrir y morir. Y es horrible ver a alguien ir por el sufrimiento del lenguaje de morir. Probar la muerte antes de que llegue y comenzar a experimentar que su cuerpo se está apagando y luego tiene que cruzar esta barrera y respirar su último aliento y morir los dolores de la muerte una sola vez. El predicador en hebreo no dice que Cristo vino en su encarnación solo para morir su muerte. Mire lo que dice el texto. Vino para ser menor que los ángeles, para que la gracia de Dios, Él probara la muerte por todos. Y eso es diferente ahora. Una cosa para que tú y yo muramos y una cosa que tú y yo tengamos nuestra propia muerte a causa de nuestro propio pecado. Es otra cosa distinta decir que Cristo cuando murió no solo asumió su propia muerte, sino que asumió la muerte sobre sí mismo, los dolores de la muerte, los sufrimientos de la muerte, las consecuencias de la muerte. Él lo tomó por todos. Ahora, todo no significan todas las personas. De hecho, en el próximo texto, en el siguiente verso 10, note, hablar nuevamente y dice que trae muchos hijos a la gloria. Cristo no murió por todas las personas. O todos estarían en el cielo. Está hablando a todos aquellos que creen en Él, aquellos que tienen fe genuina. Y quiero que piensen en eso por un momento. La muerte de una persona, su agonía y los dolores de la muerte serían suficientes. ¿Qué tal en el momento que Cristo vino en su encarnación, se puso en la carne para tomar la muerte de millones y millones de personas en la cruz? El dolor de la muerte, la ira de Dios, el castigo por el pecado, el horror de la muerte, la vergüenza de la muerte, el terror de la muerte, el susto que viene sobre una persona cuando puede morir y todo lo que viene con las consecuencias de la muerte, el miedo, la angustia, la ansiedad. No, para mencionar, probar toda la ira de Dios contra el pecado por un infierno eterno que viene sobre él. Cada parte de ello no solo tomó un sobro, sino que bebió toda la copa de la ira hasta el fondo. Y no solo murió por sí mismo, Él murió, amados, por cada persona que creería en Él y pagó sobre sí mismo la muerte que vendría a causa del pecado. El predicador de Hebreos dice, Cristo se hizo carne para poder asumir el pecado. Eso cambia. Para que pueda asumir la muerte por todos los que creen. Ahora, si estás en la mente de estos creyentes en Hebreos, si eres un creyente fuera de Roma, imagínese, estando sentado allí, tentado a desviarte, pensando regresar al antiguo pacto, pensando regresar a lo que los ángeles revelaron en el Antiguo Testamento. Y el predicador de Hebreos le dice, se han detenido a considerar que Dios, hombre, tomó sobre sí el castigo, el pago y los horrores del pecado por potencialmente miles de millones de almas en un cuerpo en sí mismo. Eso cambia. De repente simplemente te quedas sin aliento cuando lo ves de esa manera. Que yo muera una vez suena horrible. ¿Qué tal ser Cristo asumiendo la muerte por todos los que iban a creer? ¿Por qué haría el predicador de Hebreo eso? Él quiere que ellos recuerden lo agradecido que deben estar por la encarnación, por el cuerpo en el que Él fue encarnado. Porque vino a probar la muerte por todos los que creerían.
¿Y sabes qué es lo que quiere que vean también? Él quiere que vean que se les ha mostrado misericordia. ¿Ves? Aquí, algunas veces lo que pasa es esto. Esto es lo que pasa a veces. Nosotros somos salvos y creemos gloriosamente en el Evangelio y creemos en nuestro rescate y somos redimidos y vemos que Cristo murió por nosotros. Todavía puedo recordar la temporada, los meses, cuando se fue que el Señor me salvó, se fue en un momento porque la notificación en un momento, pero puedo recordar vivamente cuando fue como si las escamas se cayeran de mis ojos, los cielos se abrieron y me di cuenta que Cristo era el pago por mi pecado y yo sabía todo acerca de Cristo y sabía acerca de la encarnación de mi vida, pero de repente pensé, por eso es que Jesús tuvo que morir por mi pecado, porque sois así de pecador. Bueno, por eso es que tiene que ser un pago, porque yo tendría que hacer un pago. O Él paga por mis pecados o yo pago por mi pecado, pero alguien está pagando por mi pecado. Alguien está probando la muerte. Y miré a Cristo y me salvó. Y recuerdo estar muy, muy agradecido. Y por la gracia de Dios todavía estoy tan agradecido. Creo que he crecido en mi gratitud, pero han habido temporadas donde eso ha comenzado a disminuir. No he estado tan agradecido, no estaba pensando acerca del Evangelio, en lo que Él hizo por mí, no estaba reflexionando sobre que Él asumió los horrores del infierno en su cuerpo por mí. ¿Y sabes qué pasa? Bueno, mi gratitud disminuye. Y entonces me estaba preguntando si vale la pena seguirlo y debo seguirlo a Él, si es difícil seguirlo a Él y es tan costoso seguirlo a Él y el costo es tan grande. Eso es lo que los hebreos estaban haciendo. ¿Realmente vale la pena? Y el predicador de los hebreos está diciendo, ¿han considerado que el cargo que tomó sus pecados en su cuerpo y por eso es que Él estaba en la carne? ¿Y saben qué otra cosa quieren que vean? El motivo de Dios. Él quiere que estos hebreos vean que la razón por la que eres salvo y la razón por la que debes estar agradecido y la razón por la que Él es digno de vivir por él y la razón por la que no deberías de alejarte. Y mira lo que dice el texto. Miren, regrese al 9. Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. La gracia de Dios es la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la gracia lo conocemos, nosotros llamamos, a nuestros hijos lo llamamos carisma, ¿verdad? Es un lenguaje de, la palabra es griegas, es que tienes lo que no mereces. Tú mereces el infierno y te dan el cielo. Tú mereces el juicio y la muerte y te dan vida. Tú mereces el castigo eterno por el pecado y obtienes comunión eterna con Dios. No tienes lo que mereces. Estaba pensando en la gracia de Dios en el Evangelio y lo que allí se dice, se habla de todo el Evangelio, donde Dios el Padre, en su misericordia y amor, envió a su Hijo para hacer el pago por nuestro pecado, para morir y resucitar, y el Hijo voluntariamente se sometió para venir. Dios el Padre mató al Hijo para que los pecadores pudieran ser liberados, y el Hijo voluntariamente entregó su cuerpo para ser asesinado para que los pecadores pudieran ser liberados. Y estaba pensando en eso en esta semana y me hizo recordar en mis primeros días cuando el Señor me salvó por primera vez. Y no sé si había oído esto antes, pero había una herejía que circulaba que decía que el Evangelio era un abuso infantil cósmico. ¿Alguna vez habías oído eso? Cuando fui salvo era una de las enseñanzas, y no voy a nombrar el maestro porque ellos fueron deconstruidos en la fe. Ese evangelio no sobrevivió. Pero básicamente creían esto y esta era la enseñanza sobre el abuso infantil cósmico. ¿Cómo podría Dios ser un padre amoroso y exigir que su hijo acepte el castigo por pecados que nunca él cometió? Y entonces la lógica es eso, se devolver mal por mal. Eso es el abuso infantil. El padre abusa a su hijo cuando lo hace pagar por un pecado que ni siquiera cometió. Abuso infantil cósmico le llamaban. ¿Eso es cierto? ¿Fue un abuso infantil cósmico? ¿O fue la gracia soberana de Dios quien en su misericordia, bondad y amor envió a su Hijo a condescender, a bajar cielo, a venir a la tierra y por un acto inmerecido de misericordia y compasión ofreció al Hijo a los pecadores y por su gracia fuimos liberados? Bueno, eso es lo que es el Evangelio. No hay nada abusivo en ello. Fue amor, era la amabilidad, era Dios, la voluntad de Dios. ¿Es tu evangelio lo suficientemente grande, amados? ¿Es tu evangelio de este tamaño? Donde es tan grande que se podría decir, la gracia de Dios es tan magnífica
que por su amor y provisión desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, envió a su Hijo y mató a su Hijo por mí, y su Hijo murió y resucitó por mí, para que yo tenga perdón de los pecados y no merecía nada de ellos, y todo eso es gracia. Y yo digo, ¿este evangelio es lo suficientemente grande? Porque si el evangelio es tan grande, puede sobrevivir cualquier sufrimiento, porque ese tipo de evangelio te hace ser una persona agradecida y puede pasar por cualquier circunstancia por Cristo. Si ves es un Dios tan grande, un Cristo tan grande y un sacrificio tan grande, sufrirás cualquier cosa por Él y dirás, ¿cómo podría alejarme de un Dios que me mostró esa clase de gracia? Ese evangelio sobrevive cualquier sufrimiento. Y eso es lo que el predicador hebreo está haciendo. Tu evangelio se ha escogido, tu encarnación se ha encogido, no te diste cuenta que Él estuvo en la carne para sufrir. Así que esa es nuestra segunda verdad. Cristo se hizo carne para ajustar la muerte, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. ¿Habías pensado eso en esta semana? Cuando piensas acerca de la encarnación, quiero que vayas a uno de esos pequeños pesebres y veas los animales y veas el baby en el pesebre y los ángeles volando y todo esto que está sucediendo se muestra allí. Quiero que pienses en esta Navidad. Mi Dios se puso en la carne, en la piel, para poder sufrir y morir por mí. Es por eso que tenía forma humana, porque esa humanidad y ese cuerpo que vino sobre Él tuvieron que soportar la ira de su Padre en la crucifixión en mi lugar. Feliz Navidad. Ese es el gran regalo, el regalo más grande. Cristo se hizo carne para probar la muerte para que tú no tuvieras que hacerlo. Esa es la segunda verdad para hoy. La tercera verdad de hoy, para evitarnos de que nos desviemos. Y por cierto, no son ese tipo de verdades cuando digo estoy muy agradecido, no sé, quiero estar separado, Señor, muy agradecido, Señor, perdóname por no ser tan agradecido. Tercera verdad aquí que está. Cristo es nuestro pionero en el camino de la salvación. Déjame explicar esto. Cristo es nuestro pionero en el camino de la salvación. Mira el verso 10. Porque fue conveniente que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Deténgase allí por un momento. Te estoy diciendo algo. Lo que voy a enseñarte a partir del verso 10 son como 20 sermones, pero lo haremos en 10 minutos. Pero hay tanto aquí, podemos continuar el resto del año por esto, pero no lo vamos a hacer. Pero solo quiero que veas algo del lenguaje aquí, y este es mi punto principal aquí. Cristo es nuestro pionero en el camino de la salvación. Vamos a hablar de eso. Vamos a ver en el principio. Vamos a desempacar esta pieza por pieza. Vea el principio del 10. Porque convenía que aquel. ¿Qué significa eso? No es un lenguaje interesante. Aquí está diciendo que es apropiado o conveniera. Bueno, es apropiado para Dios el Padre, porque convenía a Dios el Padre. ¿Hacer qué? Mire lo que dice. Para que son todas las cosas y por quien son todas las cosas, que traer muchos hijos a la gloria a fin de perfeccionar el autor de la salvación de ellos. Lo que está diciendo que era conveniente para Dios o apropiado para Dios, que es el dueño de la eternidad pasada y la eternidad futura. Míralo, para que son todas las cosas y por medio de quien son todas las cosas. Es decir, que todo fue creado por Dios y para Dios. Todo es para su gloria, todo. Cada parte de ella es para su gloria. Ahora bien, le convenía traer muchos hijos a la gloria. Ya regresemos a ese punto un momento. Dice allí en el 10, para perfeccionar el autor de la salvación. ¿De qué conveniente? Significa moralmente representativo del carácter de Dios. Piénselo. Era conveniente o apropiado. La idea es que un Dios de justicia e ira, que también es un Dios de amor soberano y misericordia, armonizaría a través de sus atributos el plan perfecto para proveer un libertador para su pueblo. Era apropiado que un Dios tan amoroso proveyera un camino para su pueblo. Era apropiado que Dios tan justo encontrara una manera para que los impíos fueran justificados. Esto es lo que Dios dice, es lo apropiado, conveniente, es moralmente coherente con su carácter. Ahora bien, ¿qué es lo apropiado, lo conveniente? Bueno, quiero que vayas en el texto a esa palabra que dice autor. Le convenía perfeccionar al autor de su salvación
mediante el sufrimiento. Bueno, esa palabra allí, autor, creo que es una traducción demasiado suave. Si ves esta palabra archigón, es una palabra griega, se usa 4 veces en el Nuevo Testamento, está usado en el libro de Hechos para llamar a Cristo el príncipe que murió, el príncipe de la vida que murió. Se usa en Hebreos 12:12, lo recuerdan, el autor y consumador de nuestra fe. Creo que una mejor traducción para esa palabra sería probablemente pionero o precursor, también capitán o pionero o líder, incluso la palabra héroe. En el griego secular conocemos el término Hércules, el tipo Hércules, no el término, la figura de Hércules. Bueno, la figura grecorromana de Hércules era llamado archigón, el héroe. El término se usa para describir a alguien que abrió camino, que fue pionero, que marcó el camino, que trazó el rumbo, que fue antes que tú y luego llevó a su pueblo a la victoria. Literalmente podrías decir el líder que te lleva a la victoria, el capitán que te lleva a la victoria, tu héroe que fue victorioso por ti y allanó el camino. Si lo hiciera Hebreos 12, sería el pionero y consumador de nuestra fe. Es incluso iliterado allí, probablemente por eso lo usaron así. Ahora solo pensemos en eso por un momento. ¿Habías pensado en Cristo como tu héroe? ¿Cristo como tu pionero o precursor, como tu capitán, tu precursor? ¿Por qué eso es importante? Bueno, si has estado leyendo Deuteronomio últimamente, es posible que estés cantando unas imágenes, porque en la Septuagésima, en Éxodo capítulo 3, Moisés es el líder que conduce a los muchos hijos a la tierra prometida fuera de Egipto, los conduce a la gloria. Mire el lenguaje allí. Es una referencia a esa idea, mírelo. Porque era conveniente, verso 10, para que Dios tuviera un plan. ¿Cuál era su plan? Para traer muchos hijos a la gloria. ¿Cómo? Por la obra perfecta del autor de la salvación, del sufrimiento, así como Moisés, pero mejor porque es Cristo, y Cristo no solo lo sacó de Egipto, sino Cristo lo sacó fuera, miren la locación, hasta la gloria. Ahora bien, es muy importante esto, que pensemos en esto. Muy, muy, muy importante. Mira cómo Cristo nos lleva a la gloria. Nótelo. Dice allí, para perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de sufrimiento. Perfeccionar significa que Cristo era imperfecto y se volvió perfecto. Perfecto allí es la palabra telios, algo que está incompleto que se completa, algo que no plenamente realizado que se vuelve realizado. Así que esta es la idea aquí. Tú y yo estás aquí y no conoces a Cristo. Este es un mensaje de evangelio para ti. Tú y yo necesitábamos llegar a la gloria. La gloria es el cielo, la gloria es la eternidad, gloria es donde vas a estar con el Señor para siempre. La gloria de Dios está sin filtrar en el cielo, un lugar glorioso. Tú y yo necesitamos llegar allí, pero si tú estás aquí en la tierra y eres un pecador y estás en tu incredulidad y no has puesto tu fe en Cristo y necesitas llegar al cielo, si no tienes un pionero, un precursor, si no tienes un héroe, si Cristo no corta el camino entre el pecado del hombre y Dios, nunca llegarás allí. Cristo cortó perfectamente el camino. Cristo venció perfectamente el pecado, el sufrimiento, el infierno, Satanás y la muerte. Cristo fue nuestro capitán en todos los sentidos para llevarnos a la gloria. Ahora bien, eso es un lenguaje hermoso y maravilloso de ver. Es un cuadro hermoso del Evangelio, véanlo. Pero ustedes dicen, pastor, eso es realmente alentador y me encanta, pero él está escribiendo a personas que están sufriendo. ¿Hay algo que puede ayudarles con el sufrimiento? Bueno, sí. ¿Ves? Recuerden mi punto de clave. Es este. Cristo es nuestro pionero en el camino de la salvación. Tenga en cuenta lo que dice. Él está trayendo muchos hijos a la gloria a través de su obra pionera que abre camino entre el pecado y el hombre y su relación con Dios. La obra de la cruz fue el corte del camino. Él lo hizo esto perfectamente y completamente, y mire cómo lo hizo. Él fue el autor, el precursor o el pionero de la salvación, y porque en medio, a través de los sufrimientos, ves allí, es en plural, muchos sufrimientos, múltiples sufrimientos.
Y ahora vemos la lógica. Muchos hijos están viajando con Cristo a la gloria y el camino por el cual ellos viajan hacia Dios con Cristo es por el mismo camino que Cristo siguió. Y el camino que Cristo recorrió para lograr que llegaran los pecadores estuvieran bien con Dios es una multitud de sufrimientos. Así que este es el lenguaje. El camino de la gloria de Cristo fue a través del sufrimiento. Y si eres hijo suyo o hija suya, en tu camino hacia la gloria incluirá también sufrimientos. Luego gloria, ahora sufrimiento. Más tarde la gloria, ahora sufrimiento. Y dice, ¿por qué eso me ayuda, pastor? ¿Cómo eso me ayuda a mi sufrimiento ahora? Porque tienes un precursor que sufrió y pasó por todos y cada uno de los sufrimientos que pudieras tener. No hay ningún tipo de sufrimiento en este cuarto que Cristo no lo haya experimentado. Pérdida de un ser querido, Cristo lo sabía, lo perdió. El pecado, la aflicción, el rechazo, Cristo lo padeció. Pérdida de relaciones, Cristo lo sabía. Pérdida económica, Cristo lo sabía. Pérdida de popularidad, Cristo lo perdió también. Aflicciones físicas, odio, rechazo, abandono de personas que amas. Los propios hermanos de Jesucristo lo rechazaron. Dios Padre se volvió contra él. La cruz. Esto es lo que está diciendo. Querido cristiano, esto es lo que le está diciendo a ellos y a nosotros. No hay sufrimiento por el que estés pasando que sea territorio desconocido, porque Cristo lo caminó primero. Él es el pionero en el camino hasta la gloria. No habrá camino que jamás haya recorrido que Él no ya haya abierto el camino. No hay ninguna locación en tu futuro donde el capitán no haya sido victorioso. No hay tentación que enfrentes que Él no pueda vencer y que no te dé el poder para vencerla. Él ha sido pionero en todos los caminos y de hecho toda la sección termina con eso. Míralo en el 18. Porque Él mismo fue tentado en lo que Él había sufrido. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cornerstone, imagínate, no hay un sufrimiento, ni tentación, ni dificultad, ni adversidad que afrontes que tu capitán no haya liderado victoriosamente hasta alcanzarlo a llegar a la gloria. Entonces el autor de Hebreo está diciéndoles, ¿por qué te alejarías de aquel que te ayudará a llegar a la gloria? Aférrate a Él, corre a Él, agárralo a Él, camina por fe, camina con sus verdades y comprende que no habrá nada que enfrentes que Él no te ayude para eso. Él ya lo recorrió victoriosamente, camina como Él te llevará allí. Pero lo que hacemos a veces en nuestro sufrimiento, en lugar de decir, sabes, Señor Jesús, sé que me has dado la fortaleza, me has dado el poder, me has dado tu palabra, me has dado tus promesas, me has dado tu espíritu, me has dado tu iglesia, me has dado tu gente y me has dado un ejemplo. Fuiste prisionero, precursor de todo lo que voy a enfrentar, así que necesito caminar como tú, necesito agradar al Padre, necesito caminar en obediencia, necesito pasar por dificultades y sufrimiento. Tú pasaste por cosas más difíciles que yo solo necesito caminar contigo. Sufrimiento hacia la gloria es el camino. Tú eres el pionero. Voy a caminar contigo. En lugar de hacer eso, a veces, queridos, les digo lo que hacemos. Somos demasiados autosuficientes. Nos ponemos muy ansiosos, temerosos y temblorosos. Comenzamos a encontrar corriendo nuestro otro tipo de medios para superar que las pruebas que creemos que son más poderosas o reemplazar que Cristo nos ayude. Tenemos esa búsqueda de alivio. Tengo que conseguir algún alivio. ¿Qué tal si Cristo no tiene planeado el alivio, sino que quiere que camines con Él? Quiero que tengas alivio. Yo quiero tener alivio de sufrimiento, pero no quiero quedar en la I-20 en medio del tráfico sufriendo. Yo quería alivio. Pero ¿qué pasaría si Cristo me tuviera allí una hora para orar con mi familia y guiarlos y caminar en obediencia y ser un ejemplo para mis hijos? No lo sé, pero sé esto. Si simplemente camino con Cristo, Él ya ha sido pionero y precursor en todo mí. Solo necesito caminar en Él, con Él y seré victorioso. Los hebreos estaban desviándose del camino. Quizás tú también lo estés haciendo. Tu héroe está contigo, tu capitán está recorriendo, tu hermano está allí. No te desvíes del camino. Ok, la última verdad y luego concluiremos nuestro tiempo por hoy. Una más, y esta también es fascinante. Terminaré la sesión la próxima semana. Así que
La verdad para que nos ayude a no desviarnos. Concéntrate en lo que puedes ver, no en lo que no puedes ver. Cristo estuvo en la carne para probar la muerte para que tú no lo tengas que hacer. Cristo es nuestro pionero en el camino de la salvación. Una más. Y lo repasaré brevemente y terminaremos nuestro tiempo. Nuestra herencia está ligada a Cristo, nuestro hermano. Nuestra herencia está ligada a Cristo, nuestro hermano. Déjame leer los siguientes versos. Véalo en verso 11. Piensa con la palabra porque en el 11. Eso dándonos la idea que todo lo que está diciendo en el 10 va a ser fundamentado y en y explicado en el 10 y el 11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora, mira ese lenguaje allí. Simplemente quiero que lo mires y fíjate allí por un segundo y aprecies el lenguaje allí. Cristo no se avergüenza de llamarte hermano. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas debido a su humanidad, sus hermanos. ¿Por qué nosotros somos sus hermanos? Porque compartimos el mismo Padre. Él es el Hijo, es el unigénito y nosotros estamos unidos en Él en la salvación y en nuestra solidaridad con el Hijo, con el mismo Padre, somos hermanos y hermanas de Él. Ahora, voy a volver a ese punto más tarde. Póngalo en su mente y vamos a cerrar con eso en un momento. Pero está hablando acerca de la solidaridad con Cristo a través de su salvación y lo que Él ha logrado, y note cómo lo logró. Mírelo en el principio del 11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. ¿Qué quiere decir con eso? Cristo es santificador. Nosotros somos los receptores de la santificación. Aquí una lección rápida de la santificación. ¿Está listo? Bueno, pongan atención. Santificación posicional es Dios apartándonos para la santidad en la salvación. La santificación progresiva es nuestro crecimiento en Cristo, donde llegamos a ser en la práctica lo que somos en posición. Cuando Dios te salvó, te apartó y te santificó. Ya no perteneces a la impiedad, sino que a la justicia. Pero en la práctica no siempre vivimos de esa manera, por lo siguiente sigue siendo santificado continuamente. Ahora regresemos al texto. Lo que está diciendo allí en el texto es que nosotros hemos hecho hechos justos al Padre por el Hijo, apartarnos en santificación. Él continúa santificándonos, esa es la idea verbal allí, así como también santificados posicionalmente, somos santificados progresivamente. Ahora, todo esto, simplemente manténgalo en su mente. Está ligado a esta idea de que en su humanidad, cuando Él vino y nos apartó en la salvación, nos unió a sí mismo. Esta es la doctrina de la unión con Cristo. Y mira lo que dice aquí. Somos santificados todos desde... Miren el 11 en el medio. Y implica al Padre. Todos compartimos el mismo Padre. Y eso significa que Cristo se convierte en nuestro hermano. Bueno. Ahora mire el 12 hasta el 13. Hay 3 cuotas del Antiguo Testamento. Muy interesante. 3 citas del Antiguo Testamento. El primero es del Salmo 22 y los 2 segundos son de Isaías 7 y 8. Ahora, no voy a perderlos en los detalles en esto, pero solo quiero decirles esto. Todos tienen que ver con nuestra unión y solidaridad con Cristo, porque se hizo hombre y murió por nosotros. Nos unimos con Él en su muerte, compartimos el mismo Padre. Y ahora nos trae esa idea del Antiguo Testamento para decir, déjenme mostrarles que esto siempre ha sido el plan. Así que vean el verso 12. Anunciaré tu nombre a los hermanos. En medio de la congregación te cantaré alabanza. Este es Salmo 22, un salmo mesiánico. Y note, Jesús está hablando, está diciendo con alguien que proclama el nombre del Padre, lo cual hizo con sus discípulos y otros. Y note, Jesús se convierte en un cantante. La segunda parte dice, en el medio de la congregación te cantaré alabanza. ¿Qué está diciendo? Ese es el lenguaje familiar, ese es un lenguaje de cercanía, de unidad. Recuerden, eso es donde vamos a la solidaridad con el Hijo, en nuestro linaje con Él, porque pertenecemos al mismo Padre. Así que está diciendo en Salmo 22 que siempre el plan fue que el Hijo encarnado uniría a la gente a sí mismo y ellos escucharían su palabra y cantarían con Él y se regocijarían con Él, no solo ahora, sino en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y luego cita Isaías, miren el 13, Isaías 7 y 8, y cita a Isaías
Y eso es muy interesante. Cita un comentario personal de Isaías, nótelo. En Isaías 8, y note lo que dice allí. Dice, confiaré en él. Ese es un comentario que hizo Isaías en el capítulo 8, versículos 17. Y dice que esa cita está haciendo aquí, que tiene que ver con Cristo diciendo eso. ¿Cuál es el contexto de Isaías 8? Piénselo. Isaías 7 está conectado con Isaías 8. ¿Qué vemos en Isaías 7? Piénselo. Habrá un hijo y vendrá y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, la encarnación. En el contexto de Isaías 8, confiaré en él. Isaías está diciendo, porque soy parte del remanente del pueblo de Dios y estoy conectado con el futuro hijo. Confío en el Señor. Y Jesús está diciendo, en la larga familia que los que confían en el Señor, yo también confiaré en mi Padre cuando estaba en mi encarnación. Yo estaba unido con mi gente confiando en mi Padre. Cercanía con Él. Y luego, vea la última sección allí. Cita Isaías en Isaías 8:18. Dice, mira, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es Isaías hablando de sus propios hijos en Isaías 8. Pero en el contexto, Cristo está hablando de que en la línea del Mesías sería un remanente fiel. Y yo también voy a tener cercanía con mi pueblo cuando lo salve y venga como el Mesías, y estarán cerca de mí, unidos a mí, y ellos estarán en mi línea porque yo soy el Salvador encarnado. Ahora, déjame concluir con esto. Regresen al 11. El objetivo de esta cita es mostrar en medio del 11 que tenemos un solo Padre. Y miren esta línea. Y Cristo es nuestro hermano. Y mire lo que dice. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Algunos de ustedes se avergüenzan de sus familiares. Vas a unas vacaciones. Amo a este miembro de la familia, y luego este miembro de la familia que la oveja negra, no hablamos de esa persona o de ese familiar. Hay personas en tu vida que te avergüenzan de ellos por su pecado, debido a su rebelión, debido a sus decisiones. No estoy diciendo que eso es correcto, pero tenemos eso en las familias. ¿No crees que Cristo, a causa de nuestro pecado y nuestra rebelión, debería avergonzarse de nosotros? Es casi que si el autor hebreo espera que nosotros y los creyentes dijéramos, sí, Cristo es tan glorioso y nosotros podemos ser tan pecadores, ¿cómo podría Él pensar bien en nosotros? Y Él dijo, ¿no se dan cuenta que en el Evangelio cuando te salvó, Él no solo se hizo tu Salvador, no solo se convirtió en tu Señor, sino que en su humanidad Él está unido a ti en solidaridad y no se avergüenza de decir, ese es mi hermano o hermana? Eres como el invitado de honor en la fiesta de Cristo y Él dice, este es mi hermano y mi hermana, lo amo, estoy orgulloso de ellos. ¿Es tu evangelio tan grande que Cristo ni siquiera te salva, sino que te trae a su familia y está orgulloso de que seas sus hermanos bajo el Padre? Él no se avergüenza de nosotros. ¿No es eso impresionante? ¿Piensas de esa manera? ¿Piensas que estoy tan contento que Cristo me salvó, pero creo que está avergonzado de mí? Soy agradecido que es mi Salvador y mi Señor, pero probablemente yo soy la oveja negra. Si fuera una fiesta me pondría en un rincón. ¿En serio piensas eso? Tienes un evangelio demasiado pequeño. El punto central aquí del autor de Hebreos es que cuando Él te salvó y te trajo a sí mismo, fue uniste con Él, te convertiste en parte de su familia, estás bajo su Padre y Él no se sonroja por ti. Él no está avergonzado de ti, Él te llama su hermano. ¿Cómo puedes abandonar a ese Salvador? ¿Cómo te puedes alejarte de alguien que te ama de esa manera? ¿No ves el punto? Nuestro tiempo ha terminado. Esta es la conclusión resumida de todo nuestro sermón y es simplemente esto. Ten una visión más amplia de lo que se logró en la encarnación y así te acercarás más a Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta gente, gracias por la oportunidad de ver una y otra vez cuánto deberíamos pensar en ti en la encarnación, cuánto deberíamos amarte por eso. Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra profundamente, comprenderla más y amarte más y más debido a eso en tu nombre. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.